Ok, ya. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, es un tema súper interesante, súper llamativo. Tal vez algunos ya conozcan un poquito de este tema, tal vez algunos no, pero bueno, aquí estamos para enseñarles de este tema que es un tema súper lindo. Entonces, el día de hoy vamos a partir de este tema que es muy interesante, que es la célula. Eh, para ustedes aquí, ¿qué es la célula? ¿Ustedes cómo le tienen en concepto a este tema, lo que es la célula? A ver, los leo. Ya, ¿alguien más? Bueno, entonces, como para iniciar, entonces tenemos de que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Prácticamente, si es que esta célula no existiera, pues no existiría vida. Los seres humanos, como los otros seres vivos, no existirían, ya que las células forman diferentes órganos en nuestro cuerpo, los cuales ya les voy a explicar a continuación. Entonces, como primer punto tenemos de lo que es la célula. Entonces, la célula en nuestro cuerpo, en los seres vivos, tenemos de que cumple unas funciones muy importantes, como tenemos la función de la nutrición, la función de la relación y la de la reproducción. Dentro de la nutrición, nuestra célula es muy importante porque gracias a ella nos ayuda como que a generar y a obtener energía. Que esto de aquí es muy importante para que nuestro cuerpo pueda realizar los diferentes procesos y asimismo como en los diferentes seres vivos. En lo que tenemos con el tema de la relación, tenemos de que principalmente nos ayuda a la interacción con el entorno, y con el tema de la reproducción tenemos de que estas de acá son células muy capaces de crear otras células. Ok. Bueno, ustedes saben que no se puede haber una clase sin chisme histórico porque es importante conocer de dónde parte todo. Y también hay chisme histórico de la célula, porque pues no fue que se descubrió así solamente, sino que fue un proceso bastante largo. Resulta, muchachos, que hace muchos años había un señor que se llamaba Zacarías. Y ese señor estaba obsesionado con fabricar unos lentes. Él quería como fabricar unos lentes con lo cual pudiera tener como más así. Espérenme, ¿se escucha mucho ruido? Espérenme. O como pito, no sé, espérenme. Sarita tenía muchos pitos de fondo. Debe ser una caravana de artistas, no sé. Bueno. Bueno, el señor Zacarías estaba muy enfocado en fabricar lentes. Y es ahí donde aparece este señor, nuestro querido primer personaje, que es Robert Hooke. Él toma el modelo que hace el señor Zacarías, pero se da cuenta de que le hace falta como algo más. Le hace falta algo más y empieza a añadir como lupas, empieza a como a ampliar un poco más lo que era la vista que permitían estos lentes. Y así llegó como a uno de los primeros microscopios. Él decide analizar como, bueno, vamos a ver si este microscopio sí sirve en una lámina de corcho. Y pues que era como base de corteza de un árbol, pero pues eran células que estaban muertas. Entonces él empieza a observar y se da cuenta de que esta estructura tiene como orificios, es como que tiene cavidades. Y de ahí justamente nace el nombre de célula. ¿Por qué? Porque él veía de que esas estructuras eran muy parecidas como a celdas. De hecho, digamos, el término que usamos célula viene de también célula del latín que significa celda.
Entonces, él le dio ese nombre a esas estructuras tratando de como identificarlas, de que eran como huequitos o paredes muy pequeñas que estaban como en esas estructuras, pero en ese momento eran inertes. Tiempo después, llega nuestro querido amigo, muchacho, es un nombre, Leeuwenhoek. No sé cómo se pronuncia en realidad el amigo. Y resulta de que, así como Robert Hooke descubrió, pero células muertas, nuestro querido otro amigo las va a descubrir de manera viva. Y él empieza, digamos, él era un comerciante, también pulía lentes como pasatiempo y logró como otros avances en lo que era esa especie de microscopio. Y él analiza lo que serían las primeras células vivas. Entre ellas estaban células muy como simples, como él llamó animáculos, que eran como bacterias, protozoos y espermatozoides. ¿Que cómo lo hizo? Pues muchachos, ya sabemos cómo lo hizo, cómo llegó a analizar eso, pero entre las primeras células vivas que se observaron fueron esas. Y lo hizo nuestro querido amigo, ay, no sé cómo pronunciar el nombre, pero él, ¿cierto? Después, mucho tiempo después, resulta que habían dos amigos, dos colegas, ellos eran, mejor dicho, los panas. Hagan de cuenta Jesús y Sebastián, pero de la biología. Y ellos estaban también tratando de analizar un poco lo que eran estas estructuras. Estaba Sladen, que él, mejor dicho, era matado con las plantas. Él era matado con las plantas, le gustaban mucho las plantas y él formula justamente de que, bueno, si se tiene, digamos, una estructura básica que constituya los seres vivos, también se debe tener como una célula que esté formada para las plantas. Entonces, él formula la teoría de que había una unidad básica para la vida vegetal. Asimismo, llega el señor Schwann y estudia los animales. Él estaba loco con los animales. Y él dice, bueno, así como las plantas pueden estar formadas por estas estructuras, también los animales van a estar formados por células. Y esto va a ser bastante importante porque ayudan a lo que es como la formalización de la teoría celular. Entonces ellos dicen de que, bueno, todos los seres vivos van a estar formados por una o más células. También van a identificar de que justamente pues la célula va a ser la unidad más pequeña, como ustedes lo dijeron, y de que la célula va a ser como de lo más fundamental para la vida. Entonces, nuestros amigos Sladen y Schwann, ellos formulan lo que es la teoría celular, ya de una forma más estructurada, ¿cierto? Tiempo después, llega un señor, Rudolf Virchow. No sé pronunciar el nombre, discúlpenme. Y él también va a lo que sería como digamos, estructurar más esta teoría celular. Y va a añadir algo muy importante, y es de que él dice que toda la célula previene de otra célula. Justamente esto va a sentar la base porque a partir de ahí los científicos empiezan a estudiar de que, bueno, entonces si una célula proviene de otra célula, entonces ¿cómo se dividen las células? ¿Cómo crecen los organismos? ¿Cómo se reparan los tejidos? Y esto va a ser muy importante para algo que vamos a ver en futuras clases, como son, por ejemplo, la reproducción celular a través de la mitosis y la meiosis. Pero en poquitas cuentas, eso, de que la célula es un proceso bastante largo, pero de los personajes más importantes que tenemos que ayudaron justamente al estudio de la célula y de que hoy podamos estudiarla e implementarla son estos queridos señores que vemos aquí, que son 5 como los deditos de la mano. Entonces, ahí lo pueden recordar. A mí me gustan mucho las mnemotecnias, pero pues de contar de que son 5 como los deditos de la mano. Robert Hooke, Leeuwenhoek, Sladen, Schwann y Virchow. Entonces, nombre raro, pues ajá. Ustedes pueden. Entonces, eso es como parte del chismecito histórico. Entonces, ¿puede continuar él? Ok, bueno, entonces tenemos que saber de que estas células se van a clasificar en 2 grupitos, principalmente en la procariota y en la eucariota.
Primeramente, vamos a empezar hablando de la célula procariota. Como característica principal de esta célula, vamos a tener de que la célula procariota no va a tener un núcleo, como en la célula eucariota. Otras características que también, como que tanto en su morfología, como lo pueden ver en las imágenes, la célula procariota va a contar con presencia de una colita, en este caso que recibe el nombre de flagelo. La procariota tiene como la formita de una cápsula, como de una pastillita, y la eucariota, a diferencia de la procariota, es como que mucho más redondita. En la parte central podemos ver que tiene un centro, un círculo. Este de aquí es el núcleo. Nuestra procariota va a estar compuesta como que alrededor, como digamos, como por una capita que va a tener como unas pequeñas microvellosidades, que en este caso recibe el nombre de fimbrias. Asimismo, nuestra procariota, la célula procariota, va a estar compuesta y rodeada por una cápsula. Va a tener una pared celular y una membrana celular. Asimismo, vamos a tener la presencia del ribosoma, y en la parte central vamos a tener de que aquí nuestro núcleo no va a estar como que tan cerrado, como que tan firme como en la eucariota, sino que en la procariota, como podemos ver, la parte de lo que es el núcleo va a estar como que disuelto en una región que se va a llamar región nucleoide. Otra diferencia de la procariota a la eucariota vamos a tener de que pues prácticamente esta estructura es como que mucho más simple. Como ya lo había dicho, su ADN va a estar como que flotando en una región, es decir, no va a estar como que firme. Esta región va a recibir el nombre de nucleoide, y a diferencia de la eucariota, esta de aquí, su tamaño va a ser mucho más pequeño que el de la eucariota. Y cabe recalcar que la procariota principalmente la vamos a encontrar en bacterias y en arqueas. Otra característica de esta célula procariota es de que es una célula unicelular. ¿Qué quiere decir de que sea una célula unicelular? Quiere decir que va a estar compuesta principalmente solo por una célula. Entonces, al pasar a la otra célula, que es la célula eucariota, esta célula es la célula que la tienen todos los seres vivos. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por esta célula eucariota. Esta célula eucariota va a estar como que cubierta por una capita que va a recibir, si le pueden ver, tenemos ahí en la imagen una cobertura como que transparente. Esa cobertura transparente va a recibir el nombre de membrana celular. Esta de aquí es muy importante, ya que le ayuda como que a mi célula eucariota a darle como que la forma redondeada que ella tiene. Otra característica de esta de aquí es que prácticamente, como ustedes pueden ver en la imagen, me va a ayudar como que separando el medio externo con el medio interno. Asimismo, esta membrana es la que me va a permitir el ingreso de sustancias que sean buenas para mi célula. Es decir, si es que en el medio se encuentra como que algo y nuestra célula dice, esto de aquí me sirve, es bueno para mí, entonces la membrana celular se va a encargar como que de abrir paso para que esa sustancia entre en la parte interna de la célula, para que ella pueda realizar sus diferentes procesos. Y en la parte central, que es esa bolita que ustedes le pueden ver moradita, es el núcleo. En esta parte del núcleo vamos a encontrar todo el material genético.
el ADN. Aquí pues vamos a encontrar como que aquí como que engloba todo lo que son las características, yo qué sé, en las personas, va a mantener como que la información genética de, yo qué sé, del color de ojitos del papá, de la mamá, el tipo de cabello, el color de piel y todo eso. Asimismo, en lo que son los animalitos y eso. Esta célula, cabe recalcar que, como ustedes ya lo saben, si mis células se llegan como que a juntar con otras células, me van a dar origen a lo que son los órganos. Y en nuestro cuerpo y en todos los seres vivos, en los animalitos, pues también vamos a encontrar todo esto. Pero cabe recalcar que las células, en lo que son las eucariotas, vamos a encontrar en todo nuestro cuerpo. Pero estas células, dependiendo del lugar y del órgano en el que estén, estas como que van a cumplir diferentes tipos de funciones en los seres vivos. Por ejemplo, hay células eucariotas que, pues, como ya lo había dicho, nos forman a lo que son los órganos. Hay otras células que principalmente se van a encargar como de la formación de los huesos. Entonces, como que en cada lugar en las que éstas se vayan, pues van a cumplir como que diferentes tipos de funciones. Otra cosa es de que esta célula eucariota es mucho más grande que la célula procariota. La célula eucariota no simplemente se va a quedar ahí, es una célula que pues va a tener la capacidad como que de multiplicarse. Entonces, de una célula van a salir muchas células más. Y estas células son como que muy importantes dentro de los seres vivos, ya que realizan diferentes funciones. ¿Qué más les puedo decir? Y de que la célula eucariota pues posee orgánulos, como ya lo había dicho, el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, entre otros, pues que ya les vamos a ir hablando como que a continuación. Otra característica de estas células es de que estas pueden ser unicelulares o pluricelulares. ¿Qué quiere decir? Como ya les había dicho, unicelulares, pues que solo están conformadas por una célula. Y pluricelulares, pues de que también estas de aquí pueden estar conformadas por muchas células más. Entonces, esta sería como que la característica de los dos tipos de células. Entonces, recuerden que en los seres vivos, como tanto animales, plantas, hongos, vamos a tener de que todos estos van a estar compuestos por células eucariotas. Entonces, yo qué sé, alguien les pregunta, ¿los seres vivos de qué tipo de células tienen? Entonces, los seres vivos están compuestos por células eucariotas. ¿Qué tipo de células eucariotas? ¿Ok? ¿Queda entendida esa parte? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces le cambio de diapositiva. Bueno, resulta, muchachos, que hace muchos millones de años, nuestra Tierra era un lugar muy inhóspito. Para vivir no tenía oxígeno, no tenía nada. Cuando veamos, o no sé si alcanzamos a ver evolución, vamos a hablar de las etapas de la Tierra, pero anteriormente pues incluso no se tenía, la Tierra no estaba apta como para la vida en sí misma. Y los primeros organismos que existieron eran organismos muy simples, muy simples, como las bacterias. Y estas bacterias estaban formadas por células procariotas. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? De que justamente esta célula procariota va a ser mucho más simple que lo que sería la eucariota. Pueden, primera tarea de la noche, pueden buscar lo que es la teoría endosimbiótica, porque resulta que a partir de la célula procariota se evoluciona a la célula eucariota. Habían células procariotas, unas más grandes que otras, y resulta, muchachos, que una célula grande se come una
Una célula grande se comió otra chiquita y a partir de ahí evolucionó lo que sería la célula eucariota. De hecho, se conoce que esa célula más pequeña que estaba dentro de esa grande es formada o es llamada hoy, que evolucionó tanto hasta convertirse en la mitocondria. Por eso, digamos, la mitocondria suele tener como su propio ADN y sus propias estructuras, pero pueden investigarlo de una manera más técnica como teoría endosimbiótica. Entonces, a partir de ahí podemos saber de que justamente nuestra célula procariota va a ser mucho más simple. De hecho, el nombre también nos indica lo que sería como ese estado, porque ese pro viene de primitivo, de que es un poco más simple. Entonces, la mayor característica que va a tener nuestra célula procariota es que no va a poseer un núcleo de verdad. Justamente por eso, porque no necesitaba, porque las estructuras eran demasiado simples, esas bacterias eran demasiado simples, entonces tenían lo que era su material genético, así como lo vemos en la imagen, regadito, 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 por una zona llamada nucleoide, pero en sí no iba a tener como un núcleo que encapsulara lo que era ese material genético. En nuestra célula procariota vamos a tener muy pocas organelas, como vemos, justamente porque no lo requería, van a ser como de las más, de las estructuras más simples que se necesitaban. Por ejemplo, se tenían los ribosomas, que vamos a ver un poquito más adelante de que los ribosomas van a estar encargados de lo que es como leer el ADN para fabricar proteínas para justamente que las bacterias... De hecho, ay, miel. Ya, ok. Es que se escucha como doble. ¿Aló? Bueno. Por ejemplo, los ribosomas que tienen estas células, las células procariotas, incluso van a ser mucho más pequeños por ese estado de que era más primitivo, a diferencia de las células eucariotas. Va a tener también una pared celular que nos va a ayudar como a darle estructura. De hecho, cuando veamos lo que serían las bacterias, en específico, vamos a hablar de esas estructuras porque las bacterias tienen unas características muy puntuales. Porque a diferencia de las eucariotas que tienen membrana celular, las procariotas tienen algo que es pared celular y van a estar formados por una estructura muy curiosa que se llama peptidoglucano. Ya vamos a hablar más adelante de todo eso, pero el peptidoglucano es como una barrera de azúcares y como de cadenas de aminoácidos que van a ayudar a darles estructura en específico que se necesita para la bacteria. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener los flagelos, las fimbrias, que nos van a ayudar a darle movimiento a justamente estas células procariotas. Como sabemos, o sea, las células van a estar relacionándose con lo que tengan a su alrededor. Entonces, no van a permanecer inmóviles, sino que van a moverse y van a usar justamente esa colita para poder desplazarse. También, asimismo, como no están, digamos, existiendo solas, sino que van a estar en contacto con otros organismos, se van a tener las fimbrias, que las fimbrias son como esos pelitos chiquitos que vemos alrededor de nuestra célula procariota, más corticos, más chiquiticos, que van a ayudar, por ejemplo, si nuestra célula necesita pegarse a una estructura, a un tejido, a una superficie, lo puedo hacer a través de estas fimbrias. Entonces, entre lo que sería como la composición de la célula procariota tendríamos eso. Sus organelos van a ser muy simples, muy simples, y van a ser como los necesarios para que se mantenga con vida, pero no va a ser como un trabajo tan especializado como va a ser la célula eucariota, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿vamos bien? Ok. Epa. Entonces, Eli puede continuar. Ok. Entonces, dentro de lo que es la célula eucariota, vamos a encontrar como que una estructura que se va a llamar el citoplasma. Bueno, les quería dar como que un ejemplo de lo que sería el citoplasma.
el citoplasma dentro de nuestra célula prácticamente es como una pocita de agua. Digamos que es como una piscina. Entonces, yo tengo mi piscina y en esa piscina que encuentro agua. Y este citoplasma, ¿por qué es muy importante dentro de mi célula? Este citoplasma es muy importante ya que dentro de ese citoplasma vamos a tener las diferentes organelas de mi célula. Y estas organelas se van a encontrar como que flotando dentro de mi célula. Este citoplasma es muy importante ya que le ayuda principalmente a mi célula a mantenerse hidratada. Este citoplasma está compuesto principalmente por sales, por proteínas y por minerales, los cuales son muy necesarios para mi célula. Hagamos como que en cuenta así, la célula, hagamos como que es como que una persona. Entonces, mi célula sería como una mini persona. Entonces, mi célula eucariota realiza como que diferentes procesos. Mi célula eucariota, así como nosotros las personas, la célula eucariota se va a encargar como que ella come, realiza el proceso de lo que es la digestión, el metabolismo y también hace el proceso de la eliminación. Entonces, como tenemos en cuenta de que mi célula va a ser como una mini persona, nosotros para mantenernos hidratados, nuestro cuerpo está compuesto por agua. Entonces, para que mi célula mantenga como que su forma, ella va a tener lo que es el citoplasma. Gracias a este citoplasma, pues mi célula mantiene su forma como que redondita y no está como que consumida. Ay, perdón, chicos, mi gata. Perdón. Sí, el gatico quiere aportar. Es el verdadero profe. Ay, no, chicas, qué pena. Perdón, que mi gata. Ok, entonces, continuando con esto, entonces, ¿les quedó claro lo que era el citoplasma? Entonces, este citoplasma también es muy importante porque en este lugar es muy necesario para la producción de energía y asimismo para lo que son las reacciones bioquímicas. Entonces, no sé si les quedó claro lo que era el citoplasma. Ok, ya le doy paso a Sarita. Ok. Uy, yo creo que esa sí va a ser como cuando hable la otra, silenciarnos porque sí se escucha como eco. Pero bueno, justamente vamos a tener en nuestra célula lo que sería la zona del citoplasma. Digamos, es la zona interna de nuestra célula. Pero vamos a tener una estructura que va a dividir justamente, va a ser como esa frontera, como esa barrera, que va a dividir todo lo que se pueda encontrar dentro de la célula y lo que se puede encontrar por fuera de la célula. Y es una estructura bastante característica. De hecho, creo que la siguiente clase vamos a ahondar en la membrana celular en completo, porque ella es bastante compleja, bastante compleja. Va a estar formada por una bicapa de fosfolípidos. ¿Cómo así? En español. Bicapa, o sea que tiene dos capas, así como lo vemos en la imagen. Va a tener dos capas de unas estructuras llamadas fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a estar formadas por dos zonas. Una cabecita que va a ser llamada hidrofílica, que va a estar en contacto con el agua, y unas colitas que van a ser hidrofóbicas, que van a estar como no van a estar en contacto con el agua. ¿Por qué tiene esa estructura tan característica nuestra membrana celular? ¿Por qué? Porque ella va a ser selectiva. Va a ser selectiva porque necesita proteger justamente a la célula para que pueda darse la vida. No todo puede entrar a la célula así como así.
Entonces, ella va a tener esa característica, una estructura bastante compleja que le va a permitir de que delimite la célula, de que proteja, por ejemplo, el contenido que entra a la célula, de que entra, que no entra, a regular el paso de la sustancia, a permitir como que la célula pueda comunicarse con otras estructuras, a mantener como un equilibrio. Cuando vayan, los que van para el área de la salud van a ver que hay una palabra que les gusta mucho que es como la homeostasis, es como el equilibrio del entorno de la célula. Justamente va a ayudar como esa membrana a dar ese equilibrio. Va a estar formada también por ejemplo, puede tener lo que sería proteínas incrustadas para el reconocimiento, para justamente el transporte de esas sustancias, como vemos por ahí. Estructuras que de pronto tienen una abertura para que lo que se necesite, lo que pueda pasar por la célula pueda pasar. Va a tener lo que sería colesterol, también como para el reconocimiento de sustancias, pero entre todo sería eso. La membrana nos va como a delimitar lo que sería todo lo que está dentro y fuera de la célula y nos va a ayudar como a la protección, a el paso de las sustancias y a mantener justamente esa comunicación con todo lo que hay fuera y con lo que hay dentro de nuestra célula. ¿Claro? Claro, claro. ¿Vamos bien? Ok. Así como tenemos a nuestra frontera, lo que va a cuidar nuestras células, vamos a tener a el centro de mando, que es nuestro núcleo. Todo, absolutamente todo va a estar demandado por nuestro núcleo. Va a ser de las organelas más importantes. ¿Por qué? Porque nuestro núcleo se va a contener lo que sería mayor parte del material genético o el ADN. Como lo vimos, por ejemplo, en la célula procariota, el ADN va a estar esparcido. Pero a diferencia, nuestra célula eucariota lo protege y lo cubre dentro del núcleo. Entonces, la mayor característica que va a tener es que va a almacenar el ADN, justamente para controlar lo que sería como la expresión genética, el material genético, de que no se vea alterado por otras sustancias. Va también a, digamos, controlar lo que sería la síntesis de proteínas. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de otros temas de que la célula, muchachos, uno subestima la célula, pero la célula hace más cosas que todos ustedes, que las 64 personas que estamos aquí juntas. La célula hace de todo. Para coordinar el crecimiento también, digamos, va a estar como este núcleo y va a tener como estructuras, va a tener como partecitas. Nosotros vemos, por ejemplo, de que ahí en nuestra imagen, la parte más rosadita va a ser llamada envoltura nuclear, que va a separar lo que sería como lo que hay fuera del núcleo con lo que hay dentro, que es específicamente el material genético del ADN, para protegerlo. Vamos a tener huequitos o poros nucleares que nos van a ayudar a permitir el intercambio de sustancias con el núcleo y el citoplasma. Vamos a tener lo que sería pues el material genético, el ADN, que nos va a expresar toda esa información y que justamente a partir de estas estructuras en otros procesos vamos a ver que se pueden generar otras sustancias como el ARN ribosomal, la formación de ribosomas, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, entre eso tenemos el núcleo. Todo, absolutamente todo va a estar mandado por el núcleo porque tiene lo más importante, que es nuestra información genética. Y la membrana que, digamos, nos va a proteger lo que sería todo lo que está fuera de la célula con lo que está dentro. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿quiere pasar la profe Eli? Ok. Entonces, para el sistema de producción de lo que son las proteínas y los lípidos, vamos a tener de que aquí van a participar las siguientes organelas, los cuales tenemos a los ribosomas y al retículo endoplasmático. En el caso de los ribosomas, la función principal de este de aquí es de que se va a encargar como que de sintetizar a las proteínas a partir de lo que es el ARN mensajero. Estos ribosomas se van a encontrar como que libres en lo que es el citoplasma.
y se van a encontrar como que unidos a lo que son el retículo endoplasmático rugoso. En lo que es el retículo endoplasmático, tenemos de que este de acá principalmente está compuesto por una red de membranas que va desde el núcleo hasta la membrana celular. El retículo endoplasmático va a estar compuesto va a estar como que dividido como que en dos, en retículo endoplasmático rugoso y en retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso principalmente va a estar cubierto por lo que son los ribosomas, y este de aquí se va a encargar como que de modificar y de procesar lo que son las proteínas. Y en el retículo endoplasmático liso vamos a tener de que este de acá no va a contar con la presencia de lo que son los ribosomas. Y la función principal de este va a ser de que va a sintetizar, va a realizar el proceso de la síntesis de lípidos y del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, estas serían como que las dos características principales de estos dos retículos endoplasmáticos, tanto del retículo endoplasmático rugoso como del retículo endoplasmático liso. Ok. Hay una mnemotecnia, bueno, no sé si es mnemotecnia, pero como le decía la profe Eli, el retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de lípidos. Y a mí me gusta relacionarlo justamente con esa L, de que el liso se encarga de los lípidos y el rugoso se va a encargar de las proteínas. Pero ustedes en la clase pasada ya vieron lo que son las proteínas, ya vieron lo que son los lípidos, pero en este caso vamos a enfocarnos en las proteínas porque van a tener mucha importancia en el aparato de Golgi. ¿Qué funciones saben ustedes que cumplen las proteínas? A ver, ¿quién prende el micrófono o dice en el chat? Lo vieron en la clase pasada, así que no saben, no les creo. ¿Quién me dice? Una función de las proteínas. Muchachos, uy, no. ¿Dar energía? Sí. ¿Hacen de todo? Sí, pero ¿qué es eso todo? ¿Estructuras? Ok. ¿Quién da más? ¿Defensas? Sí, muy cierto. Sintetizar vitaminas, comunicación, forman aminoácidos, sí. Los aminoácidos van a ser la estructura más simple de las proteínas. Entonces, los aminoácidos van a estar formados, las proteínas van a estar formadas por aminoácidos. Comunicación y transporte, todas esas funciones que ustedes acaban de decir son ciertas. Las proteínas son lo más GOT, muchachos, son lo más GOT de nuestro organismo, porque van a cumplir funciones, por ejemplo, estructurales. Nosotros tenemos proteínas absolutamente en todo nuestro cuerpo, que si en el cabello, por ejemplo, o en las uñas, con la queratina, la podemos tener en el colágeno, en los tejidos, en las células, van a tener, sí, multitask, ellas hacen de todo. Las vamos a tener, por ejemplo, en las enzimas, nos van a ayudar como, si una reacción en nuestro cuerpo se puede demorar, no sé, 1 minuto, una enzima va a, digamos, hacer de que sea muchísimo más rápido y de que se haga, por ejemplo, en 30 segundos. También van a servir como transporte, digamos, de llevar sustancias de un lugar a otro, como por ejemplo lo hace la hemoglobina, llevando el oxígeno en la sangre. Entonces, mejor dicho, muchachos, las proteínas son God, ellas hacen de todo. Y justamente cuando a partir de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso que se sintetizan estas proteínas, deben ser modificadas, deben ser revisadas, y esto lo va a hacer el aparato de Golgi. Entonces, la función principal del aparato de Golgi es que nos va a modificar justamente esas proteínas, esos lípidos, a empaquetarlos para poderlos llevar a, digamos, a las estructuras que requieran, si es dentro de la célula o incluso llevarlos fuera de la célula. Entonces, ellas van a tener como esas proteínas.
Por ejemplo, llega una proteína, por ejemplo, si hay que cambiarle los grupos fosfatos, si hay que, digamos, cortar algunos fragmentos, si hay que darle una función específica. Todo eso lo va a hacer nuestro aparato de Golgi. Entonces, digamos de que es bastante importante porque, así como les mencioné, las proteínas van a tener muchísimas funciones y ellas pueden funcionar en partes específicas, van a ser secretadas de una manera específica, entonces justamente para esa, como que todo se dé de la mejor manera va a estar el aparato de Golgi. Él es como, no sé cómo decirlo, celador, no, es como, no sé, él se encarga de que todo funcione, y de que justamente esas proteínas estén formadas de la manera correcta para que puedan ir y cumplir sus funciones. Entonces, el RAPI, sí, el RAPI, el RAPI, él las recibe, las revisa que todo esté bien, las organiza y las empaca. Pero, listo, estas proteínas se empacan. Ahora deben ser llevadas a otras, digamos, a otras partes, porque ellas no se van a quedar ahí. Hola, Valentina. Valentina podría cerrar el micrófono, o bueno, y la cámara. Tranquila. Ay, ¿en qué estaba? Las proteínas, ¿cierto? El aparato de Golgi se encarga de modificarlas y empacarlas. Estas proteínas van a ser exportadas, se van a llevar, por ejemplo, a otros lugares. Digamos, dentro de la célula se pueden llevar dentro de la célula o incluso se pueden expulsar de la célula para que vayan a cumplir como sus funciones características. Y lo van a hacer en estas vesículas. Entonces, en estas vesículas van a ser como los carritos. Entonces, si el aparato de Golgi es el RAPI, las vesículas y los endosomas van a ser las motos y los carros. Ahí, digamos que van a ser como los vehículos de transporte que van a llevar nuestras proteínas, nuestros lípidos, ya sea fuera de la célula, al exterior. Vamos a ver lo que sería la próxima clase, lo que sería la exocitosis, que es cuando se saca una estructura, en este caso una proteína, un lípido fuera de la célula, o incluso una endocitosis, que es como entrarlas. Pero van a ser como esos vehículos que nos van a ayudar al transporte de nuestros, que era el retículo endoplasmático. Okay. El retículo endoplasmático va a estar encargado de lo que sería la síntesis de tanto los lípidos como las proteínas. El retículo endoplasmático rugoso se va a encargar de la síntesis de las proteínas y el retículo endoplasmático liso de los lípidos. ¿Bien? Justamente porque el cuerpo va a estar generando estas sustancias porque se necesita para que el organismo esté con vida. Entonces, la célula, muchachos, la célula es maravillosa porque ella nos va a mostrar lo que sería la magia de la vida y de que absolutamente cada una de las estructuras que están en nuestras células van a cumplir una función para que nosotros podamos existir, podamos justamente tener vida. Por eso es llamado como la unidad más pequeña de la vida, porque ella también realiza esas funciones, ella también se reproduce, también crece, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces las vesículas van a ser nuestras motos y nuestros carros. Y los endosomas van a ser unas estructuras características como unos compartimientos que, por ejemplo, si las vesículas se encargan de sacar estructuras, ya sea dentro de la misma célula, digamos, esparcirlas en la célula para que puedan cumplir sus funciones, de sacarlas de las células, los endosomas van a hacer lo contrario. Incluso ese endo, esa raíz endo, viene de entrar, como de entrar materiales, de entrar sustancias. Entonces los endosomas se van a encargar de permitir la entrada de sustancias a la célula. Vamos a ver ya en la siguiente clase cómo se realiza ese proceso, porque es muy curioso, porque la membrana como que justamente al ser permeable como que se rodea, digamos, rodea la sustancia y se forma una vesícula y esa vesícula se lleva, digamos, se saca a partir de esa vesícula, pero eso lo vamos a ver la siguiente clase cuando veamos lo que sería la membrana a su totalidad. Pero en resumidas cuentas eso, de que vamos a tener nuestro sistema de empaque y distribución. El aparato de Golgi se va a encargar de lo que sería como procesar, clasificar, arreglar nuestras proteínas, nuestros lípidos para exportarlos a través de nuestras vesículas. Las vesículas van a ser los carritos, el transporte que va a llevar nuestras proteínas a donde se requiera. Entonces, ¿vamos bien ahí?
entonces, ¿quiere seguir Eli? Ya. Entonces, aquí les voy a hablar un poco sobre estos dos organelos que es la mitocondria y el cloroplasto. Tenemos de que la mitocondria es el orgánulo encargado principalmente de lo que es la producción de la energía que nuestra célula necesita para realizar todas las funciones, como tenemos la función de crecer, la de dividirse y la de mantenerse viva. Esta energía principalmente la va a obtener al transformar lo que son los nutrientes en una molécula que es conocida como ATP. El ATP, recuerden que es energía. Entonces, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Ya. Entonces, esta energía la va a obtener al transformar, como ya lo había dicho, los nutrientes en la molécula llamada ATP. Por eso muchas veces se va a decir que la mitocondria es como la central energética de nuestra célula. Si nuestra célula no tendría lo que es la mitocondria, pues no podría realizar estas funciones. En lo que es el cloroplasto, tenemos de que este de aquí se encuentra únicamente en lo que son las células vegetales y en algunas algas. Su función principal es la de realizar el proceso de la fotosíntesis. Es decir, que se encarga como que de aprovechar la energía de la luz del sol para fabricar el alimento de la planta. El cloroplasto, este de aquí no lo vamos a tener como que los seres vivos, como los seres humanos o los animales, por esta característica. Entonces, este de aquí solo va a estar presente en lo que son las plantas, ya que el cloroplasto también como que le ayuda a dar esa pigmentación de color verde a lo que son las plantas. ¿Queda claro ahí? ¿Sí? Ok. Ok. ¿Recuerdan, por ejemplo, la analogía que les dio la profe Eri, de que justamente nuestras células hagan de cuenta que es como una mini persona? Así como nosotros, digamos, generamos desechos, por ejemplo, uno va al baño o de pronto saca otras sustancias, digamos, a partir del sudor o de distintos poros, nuestra célula también se va a encargar de mantenerse limpia y de tener un mantenimiento. Lo podemos ver también con la analogía, por ejemplo, del Rappi. Entonces, de que, por ejemplo, hay cosas en la empresa que tienen que quitarse. Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿por qué se necesita eliminar sustancias? Digamos que a partir de justamente lo que les digo, la célula ya hace de todo. Van a entrar sustancias y justamente van a generar como cambios metabólicos. Entonces, por ejemplo, van a ocurrir reacciones metabólicas que más adelante vamos a ver todo eso y justamente a partir de esas reacciones se pueden generar desechos. Digamos, pueden tenerse incluso organelas viejas, digamos, organelas que ya estén como viejitas, dañadas, van a ser también como eliminadas como para que se dé esa renovación. También, por ejemplo, si entran agentes como, por ejemplo, los virus o las bacterias que puedan como poner en peligro la vida de nuestra célula, se va a hacer también esa eliminación. Entonces, entre ellos vamos a tener a nuestras queridas protagonistas, que van a ser los lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas. Entonces, vamos a tener los lisosomas. Nuestros lisosomas, ellos van a tener algo que se van a llamar enzimas hidrolíticas. Como les digo, las enzimas son estructuras, van a tener una característica proteica y ellas nos van a ayudar a que si un proceso se demora mucho tiempo, se haga de una manera rápida.
Y justamente estas enzimas hidrolíticas van a ayudar como a digerir, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Si, digamos, se encuentra en un mal estado, si se tiene, por ejemplo, una organela que está bastante mala o una bacteria, nuestras enzimas, digamos, el lisosoma a través de estas enzimas va a ayudar a eliminar estas sustancias. Todo lo que se encuentre malo, lo que se encuentre viejo, lo va a eliminar. Ya sea, por ejemplo, para mantener el pH, para reciclar nutrientes, para, digamos, proteger a la célula contra virus, bacterias que le puedan hacer daño. Entonces, nuestro lisosoma, yo lo veo como la L de limpieza. O sea, el lisosoma limpieza. Va a, digamos, descomponer todas las sustancias que estén malas para poder eliminarlas. Entonces, L de limpieza. Vamos a también tener a nuestros peroxisomas. Ellos son como, no sé cómo decirlo, ellos son como exclusivos. Ellos son exclusivos porque ellos se van a encargar de eliminar sustancias tóxicas. Por ejemplo, cuando en el procesamiento, por ejemplo, de los lípidos o de las proteínas o de sustancias, muchas veces se genera oxígeno. Y digamos de que ese oxígeno en algunos casos se puede volver, no sé, tóxico, se puede volver malo y se puede convertir en agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que justamente de eso viene el nombre. Entonces puede generarse como a partir de esta reacción y sustancias tóxicas, y nuestros peroxisomas se van a encargar de eliminar esas sustancias tóxicas. De que, por ejemplo, se crea a través de una reacción una sustancia que pueda ser nociva para la célula, que pueda ser tóxica para la célula, que pueda atentar contra la célula, por ejemplo, que se cree un alcohol o una cadena demasiado grande de alguna sustancia, nuestros peroxisomas van a eliminarlo. Todo lo que sea nocivo y que sea como, que tenga como esa característica de que sea como reactivo o tóxico para la célula. Entonces, entre ellas vamos a tener el peroxisoma. El lisosoma va a limpiar todo como lo que esté dañado, lo que esté, digamos, lo que esté degradado. El peroxisoma se va a encargar de sustancias tóxicas. Entonces, ¿vamos bien ahí? Ok. Listo. Asimismo, como tenemos que eliminar cosas, ¿cierto? Limpiar cosas, también nuestra célula va a guardar cosas. Va a guardar cosas, ya sea porque necesite tener una reserva. O sea, la célula es tan good. O sea, ay no muchachos, yo me emociono. Pero, por ejemplo, no sé, o sea, que se necesite tener una reserva, por ejemplo, de agua, de azúcares o de aminoácidos. Por ejemplo, todas esas reservas se van a guardar en una estructura muy característica que va a ser la vacuola. Entonces, como no sé cómo la célula sabe que se va a necesitar reserva de sustancias, pues no sé. Ella es increíble, ¿no? Hace más cosas que todos nosotros juntos. Entonces, justamente nuestra vacuola se va a encargar de guardar sustancias, de guardar reservas. De, por ejemplo, de si hay muchísima agua, o agua que se necesite para cumplir ciertas reacciones, nuestra vacuola la va a guardar. Que se necesiten conservar nutrientes, que se necesiten conservar distintas sustancias, porque luego se pueden acabar, eso lo va a hacer nuestra querida vacuola. Entonces ella nos va a ayudar como lo que sería a la regulación de lo que sería la célula, de almacenar agua, de almacenar nutrientes, que digamos justamente como tener esa reserva, de que en algún momento se puede necesitar. Vamos a ver de que nuestra vacuola también se va a encontrar en la célula vegetal, pero en la célula vegetal va a ser distinto. El peroxisoma, ¿qué era el peroxisoma? El peroxisoma va a ser una organela de nuestra célula eucariota que se va a encargar de degradar sustancias tóxicas en nuestra célula. Por ejemplo, de que sea de una reacción química X, y se crea una sustancia, por ejemplo, que se altere el pH, sustancias que puedan alterar como lo que sería el equilibrio de nuestra célula, esas sustancias tóxicas como por ejemplo el agua oxigenada o algo así, el peroxisoma lo va a eliminar. Entonces se va a encargar de esas sustancias tóxicas. Entonces ahí tenemos los lisosomas de L de limpieza, limpian, peroxisomas, sustancias tóxicas, y las vacuolas para almacenar.
almacenar lo que la célula necesite. Entonces, ¿vamos bien ahí? Sí, ok. Me gusta. Entonces, ¿quiere continuar, Eli? Voy. Tome agua. A ver, bueno. Entonces, antes de empezar como que explicando esto, vayamos a lo que, como al principio les había dicho, imaginemos que la célula es como que una mini persona. Entonces, los seres humanos como que para movernos es gracias a nuestro esqueleto. Si es que los seres humanos no tuviéramos el esqueleto, pues nosotros no podríamos movernos. Entonces, en nuestra célula pasa lo mismo. Nuestra célula va a tener una parte que se va a llamar el citoesqueleto, que es prácticamente como el esqueleto de mi célula. Entonces, si mi célula no tuviera esta parte, entonces mi célula no tendría como que la función de moverse ni de realizar las diferentes funciones que ella realiza. El citoesqueleto principalmente está compuesto por lo que son los filamentos proteicos. Y estos filamentos proteicos está compuesto por lo que son los microtúbulos, los microfilamentos y los que son los filamentos intermedios. Este citoesqueleto cumple las diferentes funciones que son principalmente de dar estabilidad, la otra es de dar la forma a la célula, ayuda a que la célula pueda moverse, ayuda a que ésta realice las diferentes funciones como son las funciones de la contracción y una función muy importante es de que es muy importante estar acá el citoesqueleto para lo que es la división celular. Asimismo vamos a tener lo que son los flagelos y los cilios. Estos de aquí son muy importantes ya que le dan como que el movimiento a mi célula. Aquí como pueden ver en la imagen pues tenemos a un espermatozoide. Este espermatozoide, la partecita de acá que ustedes pueden ver como una tirita, ese de ahí recibe el nombre de flagelo. Y aquí cumple la función de desplazar de desplazarlo al espermatozoide para que éste pueda moverse. Perdón, ya. Y en lo que son los flagelos y los cilios, pues una característica como que muy distintiva de estos de acá es de que los flagelos son mucho más largos que los cilios son mucho más cortos. Entonces, esas serían como que las descripciones de estos de aquí. Ok, ¿todo claro, chicos? Ok, bueno. Hemos llegado ya casi al final. Uy. Bueno, ahorita tenemos un quiz, ¿ok? Entonces espero hayan prestado atención. Listo. Vamos a tener dentro de la célula eucariota, como lo hablamos al principio, dos tipos. Vamos a tener nuestra célula animal, que nos van a constituir a nosotros, y vamos a tener la célula vegetal, que va a estar constituida en las plantas. Pero, ¿por qué se da esto? Digamos, ¿por qué, digamos, se tienen células tan específicas? Y es porque justamente los animales y las plantas vamos a cumplir funciones diferentes. Los cilios van a ser como unas estructuras, como unas colitas que van a ayudar al movimiento de justamente nuestras células, a que ellas puedan moverse e interactuar con lo que hay alrededor. ¿Bien? Pero sí, nuestras células, tanto animal como vegetal, van a cumplir funciones distintas, y justamente esto se ve en su estructura, porque no van a ser iguales. De hecho,
nuestra célula vegetal va a tener organelas muy específicas que van a ser características y que le van a dar como la originalidad a lo que serían las plantas. Y entre ellas vamos a tener, por ejemplo, a la pared celular, los cloroplastos y la vacuola. ¿Por qué? Porque justamente la manera en la que se alimenta o se alimentan, bueno, nos alimentamos, por ejemplo, las células vegetales, las células animales son distintas. Por ejemplo, nosotros como animales vamos a ingerir, digamos, vamos a ingerir como los alimentos a partir de otros seres vivos. En cambio, las plantas no pueden hacer esto. Ellos generan su propio alimento a partir de distintas cosas, como por ejemplo el agua, la luz del sol, el CO2. Entonces, ellas van a tener esa característica que van a generar su alimento de una manera distinta. Asimismo, van a almacenar la energía de una manera distinta, pero eso ya lo van a ver un poquito con la profe Eli. Entonces, vamos a tener nuestra pared celular. Justamente, las plantas van a tener una estructura diferente, una forma, digamos, más gruesa. Si se ve un poco de manera como observando de que tienen una forma más geométrica, y esto se va a ver también en su pared celular, que va a tener esa característica, digamos, de que va a ser más rígida, va a tener como una estructura como, así como lo vemos, como, ¿cómo se llama eso? Como un polígono, ¿no? Como un polígono así bien organizadita, porque a diferencia, ay, espérame. Denme un minuto, denme un Continúa, minuto. Eli, Yukan, es tu momento. No, Sebastián, lastimosamente no tenemos clase a las 8. Me llamó mi madre. Pero sí, digamos, las plantas no van a tener como, no sé, un esqueleto que va, digamos, a ayudarlos a que ellas puedan crecer de una manera estable, sino que justamente esa característica de que ellas puedan, digamos, tener una altura, digamos, específica como desafiando esa gravedad, eso lo va a causar, ay muchachos, espérenme. No, muchachos, me llamo mi mamá. Lo siento. Sí, solo por hoy vamos a tener la clase de biología. Mañana va a ser un día largo porque vamos a ver sociales y vamos a ver análisis de imagen. Pero bueno, vamos a tener nuestra pared celular, que va a ser característica y que le va a dar esa estructura a nuestras plantas. Vamos a tener también a los cloroplastos, que como lo mencionaba ahorita la profe Eli, ellas van a tener la característica de que le van a dar ese color verde a las plantas. Cuando veamos metabolismo, vamos a ver como la estructura de los cloroplastos. Vamos a ver como más a profundidad por qué tiene esa estructura y, digamos, cómo almacenan energía. Pero los cloroplastos, digamos, se van a encargar de lo que sería darle el color verde a las plantas, de producir azúcares para también a partir de eso producir lo que sería el alimento para las plantas a partir de la luz solar. Y vamos a tener una estructura, así como en la célula animal, vimos que teníamos vacuolas, ¿no? Las vacuolas nos iban a ayudar al almacenamiento de sustancias, ya fuera de azúcares, de lípidos, de proteínas, de agua incluso, por si se llegaba a necesitar, como una forma de reserva. Pues nuestra vacuola también nuestra célula vegetal también va a tener una vacuola, solamente que esta va a ser grande y va a ser una sola, ahí como lo vemos en el nombre, la vacuola central. Y esta nos va a ayudar a lo que sería almacenar el agua para, digamos, lo que se necesite como las hojas y los tallos. Alguien me preguntó por ahí qué era la turgencia, ¿cierto? Y es que resulta, pasa y acontece que cuando nosotros observamos una planta, ella
por ejemplo, si usted la hidrata bien, le echa su buena agüita, vamos a observar de que ella de pronto tiene como más vida, es más anchita, se ve como más estable en nuestra planta. A diferencia de si, por ejemplo, usted no le echa agua, entonces nuestra hojita se va a ver como seca, como opaca, y justamente esto también pasa a nivel celular. Por ejemplo, si una célula tiene muy buen agua, tiene mucha agua, entonces se va a generar lo que es una turgencia, que es como se va a hinchar o se va a generar más presión dentro de la célula. Entonces, justamente la turgencia es eso, la presión que se puede generar al momento de entrar agua a nuestra célula. Entonces, es más o menos eso. Entonces, nuestra vacuola nos va a permitir eso, de que se dé como esa presión o ese almacenamiento de agua al momento de entrar a la célula para darle esa estabilidad. Entonces, creo que eso podría decir. No sé. ¿Vamos bien? Ok, ok. Hipotónico, hipertónico. Sí, señorita. Sí, señorito. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos, yo creo que eso se ve más en química o cuando veamos metabolismo, de pronto vemos eso. Porque ahí vemos como todo lo que pasa para la generación de, el alimento a partir de la luz solar, del CO2 y del agua. Entonces ahí vamos a hablar de ese proceso en específico. Pero ya la profe les va a hablar como otras diferencias que tienen estas dos células, que tiene la célula animal y que tiene la célula vegetal. ¿Quién me recuerda quiénes formularon esa teoría? O sea, ¿quiénes hicieron la división de que, bueno, hay células animales y células vegetales? Lo hablamos ahorita. Juan. Epa. Juan se merece unas gomitas. Unas gomitas, acuérdame. Yo creo que de pronto damos 2 gomitas, o sea, el ganador del quiz mi tío, mi abuelo. Sí, tu tío. A tu tío le encanta la biología, sí. Pero de pronto ahorita de pronto si Juan me escribe, le mando unas gomitas por participativo. Entonces, Jesús y Sebastián, sí. Jesús y Sebastián, pero de la biología. Entonces, la profe le quiere continuar con esas diferencias entre nuestras. Sí, Sarita, sí. Ay. Ok. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las diferencias en lo que es la célula animal y la célula vegetal. Con respecto a lo que es la nutrición, en la célula animal vamos a tener de que estos son heterótrofos y en la célula vegetal que estos son autótrofos. En la célula animal, ¿qué quiere decir de que estos sean heterótrofos? Quiere decir de que estas son células que no pueden producir como que su propia fuente de alimentación para nutrirse, sino que necesitan como que de alimentarse de otros organismos para que estos puedan tener su nutrición. En la célula vegetal, autótrofos quiere decir de que estas son células que son capaces como que de generar su propia fuente de alimentación. En lo que es el almacenamiento de energía, en la célula animal vamos a tener de que la glucosa se va a encontrar almacenada en forma de glucógeno. Y este glucógeno principalmente lo vamos a encontrar en lo que es el hígado y en el músculo. Y en la célula vegetal vamos a tener de que la glucosa va a estar almacenada como almidón. Recuerden que la glucosa es muy importante en cada una de estas células, ya que también funcionan como fuente de energía. En lo que son las estructuras de digestión y de movimiento, en la célula animal, recuerden que estas poseían lo que eran los lisosomas y los centriolos. Y en la célula vegetal, una característica es de que estos de aquí no van a poseer lo que son los lisosomas, no van a tener lo que son los centriolos y tampoco lo que eran los microtúbulos. Recuerden que los microtúbulos eran las que me ayudaban en la conformación de lo que era el citoesqueleto de la célula
que pues prácticamente era la que me ayudaba en el movimiento de esta. En la célula animal no vamos a encontrar lo que son los cloroplastos. Estos de aquí únicamente van a estar presentes en lo que son las células vegetales. Las vacuolas en la célula animal son como que mucho más pequeñas y se pueden encontrar como que en grandes cantidades. Y en la célula vegetal vamos a encontrar, como la profe Sarita ya lo dijo, va a existir como una vacuola y esta de aquí va a ser como que mucho más grande. Entonces, estas serían como que las diferencias entre estos dos tipos de células. Pregunte García. Vegetariana, pues la célula vegetal solamente se va a alimentar de lo que sería la luz solar y el agua. Y el CO2, no sé si eso se podía considerar vegetariano, pero pues, ajá, va a tener una forma diferente. Entonces, ya creo que con esta diapositiva podríamos cerrar de lo que es nuestra unidad básica de la vida, que sería nuestra célula, de lo cual todos estamos formados, todos los seres vivos estamos formados por células. Y justamente como lo dice ahí abajo, entender la célula es entender la vida. Porque asimismo, por ejemplo, como nosotros trabajamos en conjunto con otros seres vivos, nuestra célula también trabaja en conjunto. Las organelas se ayudan unas a otras, que si una da órdenes, la otra construye las piezas, la otra la empaca, la otra las distribuye, la otra limpia la basura o los excedentes que tengamos por ahí. Entonces es también como un reflejo de la vida misma, de cómo se ve de una manera macro a una manera micro, de que también hay algo muy bonito en la biología, hay algo muy bonito digamos, en la vida y lo podemos observar en la célula. Y es de que todo funciona como de una manera muy armoniosa y perfecta, de que cada cosa cumple una función, cada cosa está ahí por una razón y va a ayudar como al funcionamiento de la vida y al crecimiento de nosotros como seres vivos y a mantenernos como justamente así, la vida. Entonces, es muy bonito, digamos, iniciar, a pesar de que ya vieron lo que eran biomoléculas, iniciar con lo que sería como esta célula, como reconociéndola, porque a partir de ella vamos a descubrir poco a poco en cada clase como la magia de la vida. Todos los procesos que se dan en nuestra célula para que nosotros podamos vivir, para la reproducción incluso, para el crecimiento de nuestro cuerpo, de cómo se forman las células, de cómo de una célula se pueden formar muchas células. Entonces, demasiado bonito como verlo. Entonces, no sé si la profe le quiere añadir algo más. Pues no, Sarita, siga dudas. Ok. Bueno, ya la última diapositiva. Ya. Ahí tienen a un conejito que es la profe Eli y al mapache que soy yo. También ahí tienen nuestros Instagram, ¿no? Tienen nuestros Instagram. Saben que si en algún momento necesitan alguna guía de no sé cómo estudiar, no sé cómo iniciar a estudiar. Si tienen, por ejemplo, la profe Eli, que ella estudia medicina, tienen preguntas de la carrera o cómo es el proceso, métodos de estudio, le pueden preguntar. Ahí también está mi Instagram por cualquier duda o cosa que necesiten. Ahí estamos para ustedes. Estamos para ustedes, entonces ahí nos pueden contactar cualquier cosita que necesiten. Y bueno, vamos a la parte chévere que es nuestro quiz.